Con su autorización, señor presidente, me permito informar que la moción presentada por el asambleísta Roberto Carlos Cerda Tapuy ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General. De lectura la moción, por favor, y tome votación de la misma. Con su autorización, señor presidente, me permito dar lectura al memorando número AN-CTRC-2024-0080-M de Quito, Distrito Metropolitano, 5 de agosto de 2024. Para el señor Magister Henry Fabián Cronje Cochaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto alcance la moción para la aprobación de la resolución referente al informe no vinculante sobre el informe anual de labores presentado por el doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente del Consejo de la Judicatura, presentada mediante memorando número AN-CTRC 2024-0051-M de mi consideración en alcance el memorando número AN-CTRC-2024-0051-M de fecha 20 de junio de 2024 manifiesto lo siguiente referente al punto 1 del orden del día de la continuación de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 936 convocada para el día lunes 5 de agosto de 2024 a las 8 horas corresponde al Pleno resolver sobre el informe no vinculante respecto al informe anual de labores presentado por el expresidente del Consejo de la Judicatura y de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción para su aprobación. Moción: aprobar la resolución referente al informe no vinculante sobre el informe anual de labores presentado por el doctor Álvaro Francisco Román, expresidente del Consejo de la Judicatura, anexa al presente documento con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente suscribe abogado Roberto Carlos Cerda Tupuy, asambleísta. Conforme a su disposición, señor presidente, y de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Roberto Cerda. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Bueno, luego de que el secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, dio a conocer ya la moción de lo que solicita el asambleísta Roberto Cerda, luego de su análisis que hizo acá en el Pleno de la Asamblea Nacional de manera virtual. Él detalló los hallazgos, los motivos de exposición de cómo se llevó adelante este proceso de fiscalización, de pedidos de información. Acotó que 38 pedidos de información recibió la mesa parlamentaria para proceder con este análisis del informe de gestión anual presentado por el expresidente de la Judicatura, Álvaro Román. Detalló sobre 4 bases que ellos hicieron el análisis: políticas para el mejoramiento del sistema de justicia, designación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, la evaluación y ascensos, y así como también la sanción de los operadores de justicia, la carrera judicial, capacitación a servidores de la justicia, y la prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres en la función judicial. Según el legislador Roberto Cerda, dijo que el manejo de la información no estuvo transparente que entregó el expresidente de la Judicatura, Álvaro Román, porque esto da cuenta de la falta de transparencia y que esto también obstaculiza el proceso de fiscalización. Fue enfático en cuestionar que no dio mayores detalles de información del por qué se suspendió el proceso de los jueces y conjueces del concurso de la Corte Nacional de Justicia y fiscales. También es lo que detalló el asambleísta Roberto Cerda, integrante de la Comisión de Justicia, mesa parlamentaria en donde se desarrolló el análisis del informe anual de labores del expresidente de la Judicatura, Álvaro Román. Habló sobre el manejo de la información, que no se dieron en los plazos establecidos para la presentación de toda la documentación. Existe una notoria contradicción que el expresidente de la Judicatura, Álvaro Román, hizo ante la Comisión de Justicia, dijo el asambleísta Roberto Cerda, que el Consejo de la Judicatura, ya como es de dominio público, hubo las irregularidades, pero no se sustanció, no dio a conocer de manera detallada todos los acontecimientos que se dio en el sistema de justicia, y que según el legislador Roberto Cerda, el expresidente de la Judicatura presentó un informe de gestión eficiente, es lo que dijo el parlamentario en su intervención. Leamos un poco qué es lo que determina el informe. En el número 8 se refiere al análisis y razonamiento, la exposición de los hallazgos, en donde básicamente que dice que esta sección sistematiza todos esos hallazgos de 3 instancias distintas en la elaboración del informe. La revisión del informe anual de labores, la lectura de las respuestas del Consejo de la Judicatura a los pedidos de información y a la comparecencia del doctor Álvaro Román, ahora expresidente del Consejo de la Judicatura, ante la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado.
Dice este informe que no es el afán de esta sección una transcripción literal de las etapas, sino una lectura crítica que permita una redacción de conclusiones y recomendaciones sobre la base de la previa revisión de la información que ya ha sido resumida en otros acápites dentro de este mismo informe que contiene 101 páginas. El criterio para la exposición de hallazgos del informe anual de labores privilegia aquella información que muestra resultados de la gestión del año 2023. No se recogen, por ejemplo, los datos referentes a las denuncias que ha tramitado la Fiscalía General del Estado que se menciona en el informe, sino los esfuerzos del Consejo de la Judicatura en el marco de las atribuciones, es lo que detalla parte del informe elaborado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Y en este contexto también hace énfasis que las respuestas puntuales a cada uno de los 38 pedidos de información realizados por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado se podrán encontrarlos en el acápite 6.2 de este documento. Es la parte sustancial donde recoge todos estos hallazgos del análisis. Lo que a continuación se expondrá son los obstáculos enfrentados para recibir esta información y cómo ellos gozan en sí mismos de cierta elocuencia con respecto a la gestión de la información por parte del Consejo de la Judicatura. Con la misma intención no se ha transcrito aquí el contenido de la participación del presidente de la Judicatura que consta en el acápite 7 del presente informe no vinculante. También dentro del documento analizado por la Comisión de Justicia del Parlamento ecuatoriano también hace énfasis en el informe anual de labores la caracterización de la institución. En el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial define al Consejo de la Judicatura como el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Determina además que es un órgano instrumental para asegurar el correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, autónomos y auxiliares. Aclara también que no tiene jerarquía superior ni puede atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de jueces, fiscales ni defensores públicos. Las funciones, obligaciones y atribuciones de esta institución, además, están determinadas por la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto conforme al artículo 181 de la Constitución de la República, el Consejo de la Judicatura, además de las que determinen la ley, tienen las siguientes funciones. Vamos a dar detalle de lo que la Comisión ha establecido aquí. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. Así también conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la función judicial con excepción de los órganos autónomos, dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial, así como la evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas. Administrar la carrera y la profesionalización judicial y organizar y gestionar las escuelas de formación y capacitación judicial. Velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial. Destacar además que en el artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que las funciones del Pleno del Consejo de la Judicatura son los siguientes: nombrar y evaluar a los jueces y a las juezas y a los jueces y conjuezas y a los conjueces de la Corte Nacional de Justicia, de las Cortes Provinciales, juezas y jueces de primer nivel, fiscales distritales, agentes fiscales y defensores distritales, así como también a la directora o director general, miembros de las direcciones regionales, directores nacionales de las unidades administrativas y demás servidores y servidores de la función judicial, así como también remover libremente a la directora o al director general, miembros de las direcciones regionales, directores administrativos nacionales y directores provinciales, aprobar y actualizar y supervisar la ejecución del plan estratégico de la función judicial, velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial y desarrollar acciones en la lucha contra la corrupción. Son parte de las acciones, parte de las funciones del Consejo de la Judicatura, y sobre esa base los legisladores han hecho este proceso de fiscalización. Si se cumple o no en este informe de labores anual del expresidente de la Judicatura, Álvaro Román. Y avanzamos en esta lectura de parte del informe que ha presentado la Comisión de Justicia. Nos vamos a la página 87. Se refiere a la respuesta a pedidos de información
información. Dice, el Consejo de la Judicatura esperó hasta el 10º día tras la solicitud de información, aquel en el que vencía el plazo para concederlo por el presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura de Estado para solicitar una prórroga de 5 días, siendo preciso destacar que dicho documento consta como ingresado en el sistema de gestión documental de la presidencia de la Comisión a las 8:44 del 4 de marzo pasado, por cuanto la Ley Orgánica de la Función Legislativa otorga a las comisiones especializadas un plazo improrrogable de 30 días para realizar el análisis de los informes anuales de labores. Es decir, el Consejo de la Judicatura entregó fuera del plazo la información que solicitó a la Asamblea Nacional, inobservando disposiciones expresas de la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta acción es consistente con una tendencia observada, ya que en los párrafos anteriores, cita el documento, conforme a lo que esa institución presentaba la información excesiva a lo que corresponde a un informe anual y se remitía a datos del año 2019 en adelante. En lugar de transparentar la rendición de cuentas, aquella sobreinformación eclipsaba las cifras y dificultaba el análisis. Además, dice que del mismo modo, la demora de la presentación de la información, la espera hasta el último momento de cumplimiento de los plazos para solicitar una prórroga, que a todas luces resultaba improcedente por un proceso de esta índole, entorpecieron innecesariamente la rendición de cuentas y el trabajo del equipo sistematizador. El pedido de información al Consejo de la Judicatura consistía en 38 preguntas elaboradas por los asambleístas María Fernanda Araujo, Vicente Tayano, Roberto Jaramillo, Sixto Parra, Roberto Cerda, Carlos Rodríguez y Fernando Cedeño. La respuesta del Consejo de la Judicatura constó en un informe de 59 páginas con 57 anexos. Dada su cantidad, no es posible establecer el número de páginas que constan en los anexos, agrega el informe, que dice además, 2 de las 38 respuestas fueron catalogadas como no satisfactorias. Se trata de la pregunta número 3 y la 5, ambas realizadas por la asambleísta María Fernanda Araujo. La pregunta 3 requería exponer las razones por las cuales 13 ítems referentes al plan de justicia abierta del Consejo de la Judicatura habían tenido un rendimiento inferior al 100%. En lugar de justificar aquello solicitado, el Consejo de la Judicatura ratificó que tales ítems habían tenido el rendimiento referido en el informe anual de labores. Ninguna razón fue expuesta. Y justamente sobre aquello, la pregunta número 5 requería que se identifique las bases del concurso de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, en las que la jueza Patricia Segarra había identificado los inconvenientes que motivaron su decisión de conocerla, la medida cautelar conforme a la que se suspendía la ejecución del concurso. En lugar de exponerlas, el Consejo de la Judicatura se limitó a ratificar que la suspensión del concurso obedecía a una decisión judicial. Esta falta de información resulta más llamativa al considerar que, mediante resolución número 009-2024 del 18 de enero de 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura declaró la nulidad insanable de dicho concurso de méritos. Es decir, también el Consejo de la Judicatura había identificado irregularidades que motivaron su nulidad, pero no las informó a la Asamblea Nacional cuando específicamente se lo consultó sobre el asunto. En cuanto a la implementación del proceso de evaluación de fiscales, su ejecución también fue truncada, pero no dejó de costar al Estado más de $60 millones. Tanto en el informe como en la aplicación de la información que constata que existen 121 sentencias desfavorables para el Consejo de la Judicatura en acciones de protección. Si bien la institución mencionó que hasta el momento no se ha pagado ningún valor por estas sentencias, no deja de llamar la atención el número de procesos desfavorables que enfrenta esta institución. Además, se agrega dentro de este mismo punto en el informe de la Comisión de Justicia respecto al análisis del informe de labores del Consejo de la Judicatura, que en la pregunta número 31 realizada por el asambleísta Fernando Cedeño, el Consejo de la Judicatura refiere que no tiene información sobre los nudos críticos que ralentizaron o entorpecieron la consecución de las causas ingresadas en el sistema judicial. Menciona además que para conseguir tal información es necesario consultar a los directores provinciales de la institución y sistematizar esas respuestas. El Consejo de la Judicatura, por cuanto es el órgano encargado de mejorar y modernizar el sistema de justicia, está obligado a tener la línea base con esa información sobre los nudos críticos que debería subsanar, dice el informe, ya que la respuesta ha puesto en evidencia que no existe tal diagnóstico. Urge tomar las medidas al respecto, forma parte de lo que se ha analizado dentro de la comisión. Respecto a la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, en el informe de la Comisión de Justicia se detalla que es preciso considerar que el titular del Consejo de la Judicatura, doctor Álvaro Román Márquez, asumió
asumió la presidencia de la institución el 19 de diciembre del año pasado, luego de que su antecesor, Wilman Terán, fue detenido para investigaciones judiciales. Sin embargo, es precisamente en este aspecto en el que se puede Señor señalar la secretario, principal ya contradicción del pasaron 10 informe en minutos, relación certifíqueme con si el han pasado los contenido 10 de la minutos, por favor. comparecencia. Señor presidente, me permite informar que ya pasaron los 10 minutos de registro establecidos en la ley para cerrar el registro. Infórmeme si hay algún problema con alguna curul, por favor. Señor presidente, me permito informar que tenemos dos problemas con curules. Si me da un minuto para poder cerrar el registro, caso contrario, arrancamos con la votación. Gracias, me avisa, por favor. Mientras se solventa ese problema tecnológico, continuamos explicando el contenido del informe de labores de la Comisión de Justicia respecto al informe que se ha desarrollado bajo el análisis de lo expuesto por parte del presidente del Consejo de la Judicatura. Se daba a conocer que sobre el aspecto referente a la designación de Álvaro Román, se dice que su gestión tendrá solo un año para subsanar todas las irregularidades que ha encontrado la institución y para ponerla en orden. Aclaró que si a su favor había tenido los 5 años que le corresponden a su gestión a la presidencia del Consejo de la Judicatura, seguramente otro sería el rumbo de aquella institución y no enfrentaría los problemas que el presente año tiene. Es comprensible la afirmación del doctor Álvaro Román, contempla el informe, pero no tiene coherencia con el contenido del mismo. En tal documento no se mencionan los hallazgos sobre irregularidades que deben ser subsanados. La lectura del informe también revelaría un cumplimiento de la gestión institucional que contradice las afirmaciones del presidente de la Judicatura con respecto a lo que es imprescriptible, indispensable para la toma de correctivos en la institución y que será su gestión la que ejecute todo aquello que se ha cometido. Habría sido de utilidad que el informe exponga ante el primer poder del Estado aquellas irregularidades y también las medidas urgentes que permitan subsanarlas, contiene el detalle de este informe presentado por la Comisión de Justicia. Y lo que también motiva a este documento es entre los puntos más críticos que se puede señalar en la intervención del doctor Álvaro Román consta que él al referirse al concurso público para la selección y designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia que fue suspendido por decisión de la jueza Patricia Segarra. Previamente la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado le habría inquirido sobre la etapa del proceso en que la jueza halló las irregularidades que motivaron su decisión, lo cual no fue respondido por el Consejo de la Judicatura como ya se apuntó en los párrafos anteriores. Durante la comparecencia del presidente de la Judicatura, esta inquietud tampoco fue atendida, pues mencionó que no le corresponde a esta institución valorar cómo la jueza llegó a esta decisión, pues aquella es una actividad estrictamente jurisdiccional que el Consejo de la Judicatura únicamente le correspondía acatar, fue lo que dijo. Además, en el documento se detalla que es preciso señalar que el requerimiento de información de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado no pretendía cuestionar la decisión judicial, sino identificar que presuntas irregularidades ponían en duda un proceso de tal trascendencia, de tal importancia, relevancia para el sistema judicial. La negativa a responder esta inquietud obstaculiza el trabajo de la Asamblea Nacional, más aún cuando el Consejo de la Judicatura ha señalado que, mediante resolución número 009-2024, 18 de enero de 2024, el Pleno de esta institución declaró la nulidad insanable del concurso de méritos, es decir, también el Consejo de la Judicatura había identificado irregularidades dignas de nulitar el proceso y no las pone en conocimiento de la Asamblea Nacional ante un requerimiento de información que es de atención obligatoria. Otro punto que es necesario precisar, según los legisladores que lo exponen en este documento, es con el interés de que estos procesos de rendición de cuentas contribuyan a mejorar la gestión del sistema judicial. Es que no se obtuvieron respuestas satisfactorias durante la comparecencia del presidente de la Judicatura con respecto al proceso para la designación de los directores provinciales de esta institución. El presidente menciona que desconoce los criterios para la selección de los directores en el periodo informado y este desconocimiento fue cuestionado por el asambleísta Vicente Tallano. Al consultar sobre si existen reglas para orientar la selección de la hoja de vida o si la selección es discrecional, la respuesta del doctor Álvaro Román es que no existe un reglamento específico. Este tema fue materia de un nuevo pedido de información que la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado envió al Consejo de la Judicatura el propio miércoles 6 de marzo de 2024, día de las comparecencias del doctor Álvaro Román.
Ya cuando se refiere a las conclusiones, el informe de la Comisión de Justicia respecto al análisis del informe del año 2023 presentado por el entonces presidente del Consejo de la Judicatura se da a conocer que se evidencia un manejo irresponsable y poco preciso de la información presentada por el presidente del Consejo de la Judicatura, pues varios de los datos expuestos no corresponden al año 2023, sino que se refieren a los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Si bien es cierto que en algunos casos es preciso comprender el contexto de las cifras para tener un panorama más amplio desde el cual se pueda juzgar la información presentada, el informe dice que en los casos como la adquisición de los equipos, la capacitación a servidores judiciales o la modernización del sistema judicial, es imperativo limitarse a la explicación de la gestión del año al que corresponde el informe, es decir, debía dar esos datos correspondientes al año 2023. Esta sobreinformación en la práctica, dice este informe, esconde la información que el Consejo de la Judicatura debería poner a disposición de la Asamblea Nacional en observancia al principio de transparencia que, conforme al artículo 227 de la Constitución, debe regir en la administración pública, pues constituye un servicio a la colectividad. Tal práctica obstaculiza el trabajo de fiscalización y control político que es responsabilidad de la Asamblea Nacional, conforme al número 9 del artículo 120 de la Constitución y el número 9 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Otra de las conclusiones que se establecen dentro del informe de la Comisión de Justicia es que se ha evidenciado incumplimiento del Consejo de la Judicatura con respecto a los plazos otorgados por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, en el marco de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 120 de la Constitución, artículo 9, numerales 9 y 10, y artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el número 1 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial. El documento además expone que no es un dato menor al hecho de que el Consejo de la Judicatura haya esperado hasta el vencimiento del plazo de entrega de la información para solicitar una prórroga, imposible de otorgar en virtud de que el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa concede a las comisiones especializadas permanentes un plazo perentorio o improrrogable de 30 días para analizar los informes anuales de labores de las autoridades del Estado. Tampoco se puede pasar por alto, dice el informe, el hecho de que no fue el presidente del Consejo de la Judicatura quien solicitó la prórroga en su rol de interlocutor con la Asamblea Nacional en su calidad de máxima autoridad del Consejo de la Judicatura y conforme a la obligación que le designa el artículo 179 de la Constitución y el número 3 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial, sino que lo hizo a través del director general Dr. Olger Jaime Canseco Guerrero, que no es sujeto de control político. También detalla el informe que existe una notoria contradicción entre las aseveraciones que el presidente del Consejo de la Judicatura realizó en su comparecencia ante la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado y el contenido del informe anual de labores con él presentado, mientras que en las comparecencias manifestó que en el Consejo de la Judicatura existen irregularidades que apremiantemente deben ser subsanadas. En el informe no señala las irregularidades algunas, sino que presenta la información en el texto escrito como parte de una gestión eficiente. Además, detalla el documento de las respuestas presentadas por el Consejo de la Judicatura ante la solicitud de información de la Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Se puede colegir como el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial, encargado de su mejoramiento y modernización. No se han identificado los nudos críticos que obstaculizan, explica el documento. Además, resulta difícil comprender cómo se ejecutan las políticas para su mejoramiento si no se cuenta con línea de base que permita determinar los conflictos que enfrentan. La quinta conclusión determina que el informe del Consejo de la Judicatura no contiene mayor información con respecto a los motivos que determinaron la interrupción de los concursos de méritos y oposición para la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de fiscales. Persiste en esta voluntad la obstaculización, dice, a pesar de los pedidos de información realizados por los miembros de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado durante la comparecencia del doctor Álvaro Román y a través de los oficios detallados en los acápites precedentes, que reviste mayor gravedad al considerar que ambos concursos implicaron erogación de recursos del Estado. Se
tiene en cuenta también que en los primeros días del año 2024, el mismo Consejo de la Judicatura resolvió nulitar el concurso para la selección y designación de jueces y conjueces de la ya mencionada Corte Nacional de Justicia. Si se considera que la letra I, numeral 7 del artículo 76 de la Constitución y el número 3 del artículo 181 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que las decisiones sobre los procesos de selección de servidores de esta función deben ser motivadas, son tales motivaciones las que debieron ser expuestas por el doctor Álvaro Román Márquez, ahora expresidente del Consejo de la Judicatura, ante el pedido de información de la Asamblea Nacional para proporcionar esa transparencia de la gestión. Sin embargo, no se lo hizo, dice en la conclusión número 5. Ya en la conclusión número 6, el informe de la Comisión de Justicia establece que el presidente del Consejo de la Judicatura no tuvo solvencia para responder en su comparecencia ante la Comisión Especializada Permanente de Justicia cuáles son los criterios que determinaban la designación de directores provinciales y otras autoridades locales del Consejo de la Judicatura. Ante la insistencia de los comisionados, ofreció entregar esa información de suma importancia y delicadeza por su relación con la modernización del sistema judicial y la alerta de presuntos actos de corrupción en la designación del cargo interino en la institución. Esto es parte de la información que se requirió por parte de la Comisión de Justicia. También en la séptima conclusión que detalla que conoció la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, se establece que se requirió al presidente del Consejo de la Judicatura que permita lo siguiente: certificación con la documentación específica de sustento de los parámetros y metodología en los que se ha basado el concurso de los se ha basado el Consejo de la Judicatura durante el año 2023 para tomar decisiones respecto a la designación de directores provinciales del Consejo de la Judicatura, subdirectora nacional de control disciplinario y directores provinciales de control disciplinario a nivel desconcentrado. Aquí el doctor Álvaro Román Márquez manifiesta que no existe normativa específica que determine los requisitos para los expuestos de jerarquía superior. Por favor, señor. Informar que contamos con 134 asambleístas registrados. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Después de superar los problemas tecnológicos y ya una vez que se ha cerrado este registro, el secretario general de la Asamblea Nacional ha informado que 134 parlamentarios y parlamentarias hicieron este procedimiento, desarrollaron este procedimiento, el registro a través de la curul electrónica virtual, y con ello ya inicia la votación frente a la moción que fue presentada por parte del asambleísta Roberto Cerda. 134 asambleístas registrados, los votos avanzan. Hasta este momento los que se han consignado suman 12, no hay votos en contra, blancos tampoco y abstenciones tampoco se registran. Faltan todavía muchos legisladores y legisladoras por pronunciarse para conocer si es que existe o no ese respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional a la moción que fue presentada por parte del señor asambleísta Roberto Cerda, quien daba a conocer los detalles del informe, cuáles son esas conclusiones que estábamos dando lectura. También ya vamos a continuar con esa lectura respecto a esas conclusiones que se desprenden del análisis del informe de labores correspondiente al año 2023 que presentó el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, y quien también fue convocado a la Comisión de Justicia para que exponga todos esos datos referente al trabajo desarrollado por esta institución. Así es, estábamos dando detalle de los motivos, los alcances de este proceso de evaluación a la gestión anual del expresidente de la Judicatura, Álvaro Román. Menciona el documento además que él, como presidente temporal del Consejo de la Judicatura, ha dispuesto a la Dirección Nacional de Talento Humano que se elabore una propuesta que incluya requisitos mínimos para la designación de estos cargos, para actualizar el perfil de los directores provinciales. Sin embargo, no presenta la documentación que respalde esta disposición, por lo que es una aseveración que carece de sustento. Asimismo, la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado solicitó al doctor Álvaro Román remitir información sobre los directores provinciales del Consejo de la Judicatura, subdirectora nacional de control disciplinario y directores provinciales de control disciplinario a nivel desconcentrado, una certificación con los siguientes datos y la documentación específica de sustento: A. Nombres completos, profesión, denominación del cargo, provincia en la que ejerce el cargo, fecha de designación en el cargo, así como también pidió detalles de encargos ejercidos en caso de existir. Tal solicitud requería ser atendida mediante la presentación de una certificación que contenga en detalle la información sobre la que esta comisión indaga.
y las copias certificadas de 49 acciones de personal correspondientes a 24 designaciones de directores provinciales, 24 designaciones de directores provinciales de control disciplinario a nivel desconcentrado y una designación de subdirector nacional de control disciplinario. Mientras tanto, dice que por el contrario, en el oficio del 12 de marzo de este año, el presidente del Consejo de la Judicatura incluye una matriz que hace alusión a 8 anexos, de los cuales solo se incluye sin identificación uno, un anexo que parecería ser el anexo 8, que supuestamente contendría las acciones de personal que fueron requeridas. El contenido de este anexo en ningún modo satisface la solicitud de información realizada por la Comisión de Justicia y debería ser considerado como una falta de respeto al trabajo fiscalizador en el artículo 120.9 de la Constitución de la República que le asigna a la Asamblea Nacional. En el único anexo presentado por el presidente de la Judicatura se incluyen 31 documentos, entre los cuales constan uno de perfil de puesto para director provincial, 28 acciones de personal, de las cuales solo 20 corresponden al cargo de director provincial, 4 corresponden al cargo de director provincial en el ámbito disciplinario y 6 corresponden al cargo de director provincial en el ámbito administrativo, sobre el cual no se consultó, y se hace constar también 2 contratos de servicios ocasionales para los cargos de directores provinciales que tampoco fueron requeridos. En tal virtud y en tal desprolijidad, dice la Comisión de Justicia, en la elaboración de la respuesta que no se incluye la información sobre las 24 provincias, sino solo sobre 16, de manera desordenada, de modo que no constan documentos sobre los nombramientos vigentes de las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, El Oro, Galápagos, Manabí y Napo. Además, entre los 30 documentos sobre designación de personal se incluyen acciones de personal de 3 directores provinciales de Galápagos y 2 de Tungurahua. Así se asegura a través de los anexos correspondientes. Es decir, en lugar de referirse a los nombramientos vigentes, se coloca documentación desactualizada, cuyo solo efecto es generador de confusión, agrega el informe. Sí, precisamente también vamos a dar detalles de las recomendaciones de este informe de evaluación, del informe anual de labores presentado por el expresidente de la Judicatura, Álvaro Román. Entre las conclusiones se destaca que la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, con base en sus atribuciones constitucionales y legales y en virtud de las conclusiones previamente expuestas, recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional no aprobar el informe anual de labores presentado por el doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente del Consejo de la Judicatura en su momento. Adicionalmente, se estima necesario exponer las siguientes consideraciones. 1. Es necesario llamar la atención al Consejo de la Judicatura sobre la perentoriedad de un manejo prolijo y responsable de la información, la innecesaria presentación de información de años anteriores que no aporta a un marco de compensación de la gestión a la que el informe corresponde, y roga confusiones en el proceso fiscalizador de la Asamblea Nacional, por cuanto esta práctica se ha hecho de manera reiterada por parte del Consejo de la Judicatura y se halla coherencia con otras acciones tendientes a ocultar información o presentarla de manera incompleta respecto a la gestión del año 2023 de la institución. Se evidencia una voluntaria falta de transparencia, contraria al artículo 227 de la Constitución, y obstaculiza la labor de control político de la Asamblea Nacional prevista en el artículo 120.9 de la norma suprema y el artículo 9.9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. También es necesario llamar la atención al presidente del Consejo de la Judicatura, dice una de las recomendaciones. Esto sobre la obligatoriedad que tiene los plazos establecidos para la entrega de información ante la Asamblea Nacional, en atención al principio de transparencia que orienta la gestión pública y a la obligación de cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente. La entrega de información luego de los vencidos plazos no refleja un manejo transparente y responsable de la información y la solicitud de prórroga firmada por el director general, en lugar de la máxima autoridad de la institución, que es la sujeta a fiscalización y control político. Reitera en la intención de confundir a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, como ya fue señalado previamente.
Faltan muy pocos legisladores y legisladoras por consignar su voto, exactamente 4 hasta este momento. 134 se registraron, 126 votos afirmativos se registran, lo que nos permite a nosotros anticiparnos y decirles que ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Roberto Cerda, ya que se registran 2 votos en contra, 2 abstenciones, no hay votos en blanco. 2 votos más todavía faltan por consignar y con ello se cerrará este registro de votación para proclamar los resultados, y el Pleno de la Asamblea Nacional acogió ya esta moción presentada por el asambleísta, que no acoge a su vez el informe presentado por parte del presidente del Consejo de la Judicatura respecto a la labor desarrollada en el año 2023, como se establece en la Constitución y como se establece también en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo decíamos, el artículo 47 de la norma que rige al primer poder del Estado establece quiénes deben rendir cuentas en la Asamblea Nacional respecto a ese trabajo que desarrollaron durante el año anterior, y sobre eso las comisiones legislativas, sobre la base de la designación del Pleno de la Asamblea Nacional, tenían que encargarse de hacer ese análisis y presentar los informes. En este caso, la Comisión de Justicia se encargó de hacer ese análisis del informe de labores del año 2023 del Consejo de la Judicatura, y hemos dado lectura de lo que dice ese informe respecto a las conclusiones y las recomendaciones del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Así es, y para todos quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana, estamos en la sesión plenaria 936 del Pleno de la Asamblea Nacional, la continuación, que fue convocada a partir de las 8 de la mañana por el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. Luego de este informe, de esta votación, se conocerá el informe no vinculante respecto al informe anual de labores presentado por el presidente, por la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Seguidamente será el informe anual de labores presentado por el Contralor General del Estado. También los legisladores conocerán, analizarán, debatirán el informe no vinculante respecto al informe anual de labores presentado por el Defensor Público General del Estado. Seguidamente, como quinto punto en el orden del día, es el informe no vinculante respecto al informe anual de labores presentado por la Fiscal General del Estado. Posteriormente se conocerá el informe anual de labores por parte del presidente de la Función de Transparencia y Control Social. Seguidamente también se analizará el informe anual de labores presentado por el Procurador General del Estado, y como octavo punto en el orden del día será el informe no vinculante respecto al informe anual de labores presentado por el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Es parte de la agenda convocada para este día lunes, la continuación de la sesión 936 del Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador. Entre las recomendaciones también consta que el Consejo de la Judicatura ha mencionado que no cuenta con una línea de base que le permita identificar los nudos críticos que ralentizan la consecución de las causas del sistema judicial. Asegura que es necesario que la Asamblea Nacional requiera una autoridad al establecimiento de un plazo en el que contará con aquella información y dar seguimiento al cumplimiento de estos compromisos, al que aludió en la responsabilidad del pedido de información. Además, que la Asamblea Nacional requiera que el presidente del Consejo de la Judicatura tenga la información sobre las motivaciones que fundamentaron las decisiones en los interrumpidos concursos de méritos y oposición para la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de fiscales. Esta información deberá incluir con claridad los montos ejecutados, las etapas de los concursos en los que se evidenciaron las irregularidades y el señalamiento de los responsables. Determina que es necesario dar seguimiento también al nuevo pedido de información que realizó la Comisión de Justicia y Estructura del Estado con respecto a los nudos críticos y a los criterios que orientaron a la designación de los directores provinciales y otra autoridad local por parte del Consejo de la Judicatura. Esto reviste, asegura, una especial importancia por cuanto la máxima autoridad de esta institución durante su comparecencia no proporcionó una respuesta satisfactoria ante las inquietudes de las comisiones y alertas públicas de posibles actos de corrupción en estos procesos. Se enfatiza en la necesidad de fiscalizar los procesos de designación de directores provinciales del Consejo de la Judicatura, subdirector nacional del control disciplinario y directores provinciales de control disciplinario a nivel desconcentrado, por cuanto la falta de respuestas claras por parte de la mentada institución se refiere a la Judicatura, afecta a la transparencia que debe caracterizar toda la administración pública, lo cual reviste mayor gravedad cuando se trata del órgano encargado de la modernización y mejoramiento de la función judicial. Esto es lo que detalla dentro de las conclusiones, recomendaciones que fueron parte de este análisis en la Comisión de Justicia, un análisis que se desprendió del informe de labores del Consejo de la Judicatura correspondiente al año 2023.
Y si en su artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se establece sobre los parámetros de los informes de labores y quienes deben dar a conocer la gestión encomendada, es el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, la o el presidente del Consejo de la Judicatura, defensor público, la fiscal general del Estado, el contralor general del Estado, la o el procurador general del Estado, la o el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, el presidente del Consejo Nacional Electoral y cualquier otra autoridad determinada por la ley. Presentarán ante el Pleno de la Asamblea Nacional sus informes anuales de labores durante la tercera semana de enero de cada año. Además, concurrirán a las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional cuando dichos órganos así lo requieran con la finalidad de aclarar y ampliar el contenido del informe presentado. Eso es lo que dice el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y en este contexto, además, se señala que el Pleno de la Asamblea Nacional designará a una o varias comisiones especializadas para que dentro de un plazo de 30 días se analice los informes presentados. Una vez que se conozca el informe de la comisión, en un solo debate, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará sobre el informe presentado por la funcionaria o funcionario. Las autoridades a las que se refieren este artículo serán convocadas con al menos 8 días de anticipación a su comparecencia ante el Pleno del Parlamento y de las comisiones especializadas, según corresponda. Eso es lo que establece el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto al informe de labores que en estos momentos el Pleno de la Asamblea Nacional lo está conociendo, analizando y debatiendo. Y en efecto, lo que se ha pronunciado o por lo que se ha pronunciado hasta este momento el Pleno de la Asamblea Nacional con voto mayoritario, 128 asambleístas han dicho que sí, es a no aprobar el informe anual de labores presentado por el doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente del Consejo de la Judicatura. Decimos presidente porque fue en ese momento cuando ejercía la presidencia, ya no se encuentra en el ejercicio de la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura. Y con ello el Pleno de la Asamblea Nacional no aprueba esa rendición de información de cuentas correspondiente al año 2023, que es lo que se determina a través de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que ya daba lectura en el artículo 47, Rolando, y que también consta dentro de la Constitución de la República. Se establecen los plazos y la información que correspondía entregar a cada una de las comisiones. A propósito de las comisiones, le recordábamos que también el Pleno de la Asamblea Nacional, en una de las sesiones, que fue exactamente la del jueves 15 de febrero, estableció qué comisiones se harían cargo del análisis de estos informes de las autoridades que presentaron el balance del trabajo desarrollado en el año 2023. Fueron 113 Por votos favor, señor afirmativos operador, los presente los presentados que resultados. permitieron que estas comisiones se Señor encarguen del presidente, análisis me del permite informe. informar que contamos con 128 votos afirmativos, 2 negativos, 0 blancos, 4 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Roberto Cerda.